Creo que ya en la sesión de hoy hemos dejado bastante más claro y detallado el camino que estamos intentando seguir sobre el pipeline de lo que hace la TD. Pues ejemplos de cálculo de huecos y mostramos que efectivamente coincide con la intuición topológica de ese tipo de estructuras, pero en esa parte final del pipeline habíamos indicado que es necesario llevar una cuenta, un registro de cómo evolucionan o cambian, o sea, aparecen, desaparecen, nacen o mueren, ese tipo de estructuras presentes en la estructura de la filtración. Y esa es yo diría que es la gran idea de la TD, el gran logro de la TD es justamente, y por eso muchas veces en la TD se piensa como una técnica de reducción de dimensión. Porque estamos hablando de datos en R un montón, y al final todo queda metido en R2. Y no es PCA, no es un map, no son esas cosas, es topología en su forma más explícita. Entonces, para hablar un poco más preciso al respecto de los diagramas de persistencia. Recordemos que la naturaleza de estos diagramas viene a través justamente de las filtraciones que estudiamos en clase de video. Solamente la denotación para las filtraciones es con la letra K, pero yo voy a utilizar para no confundirla con la letra de la dimensión, que es la que hemos usado. Voy a utilizar C0, C1, contenido de C2, tampoco es una buena letra, porque se me confunde con mi conferencia. Es que la que se me confunde después con la K de dimensión. A ponerle F1. F1 es un conjunto de F2, un conjunto de F3, y así sucesivamente hasta el conjunto de F. Donde cada uno de estos F sub I es un complejo. Y por la naturaleza acotada a lo que hemos venido construyendo de los complejos en la filtración, este F sub I, repito, es un conjunto de F sub I más 1. Entonces, aquí hay una observación que es importante hacer y que en efecto se respeta, no se puede probar, se prueba fácilmente, es el hecho de que, venga, si esta situación, si esta estructura de complejos simpliciales es un subconjunto del que sigue, del que está acá adelante, ¿qué pasa con sus juegos? Es decir, ¿se preserva? Y la respuesta es sí, es decir, puede mostrarse vía morfismo inclusión. Y como estamos diciendo que esa estructura es un conjunto de Fi más 1, entonces, es decir, en la literatura matemática, usualmente para referirse a inversiones, se utiliza esta flechita, que es una operación inyectiva. Vía morfismo inclusión, puede obtener el morfismo. Bueno, las notaciones de aquí son varias, eso no es tan estándar, pero lo suelen llamar iota, asterisco, indicando que efectivamente hay una relación de conservación en términos también de inclusión del conjunto de huecos del complejo F sub I en el conjunto de huecos del complejo Fi más 1. O sea que se crea una guarda muy clara de cómo se van construyendo o cómo van apareciendo los huecos, los agujeros, a medida que vamos mirando o variando el parámetro de las filtraciones. Entonces, hay una historia. Lo que estoy diciendo con esto es que a medida que vamos recorriendo los diferentes complejos que aparecen en la filtración, aquí vale la pena la redundancia, los complejos que van apareciendo aquí son vía de RIP o check o cualquier otro que se le parezca. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que cuando vamos calculando los K-holes, los K-huecos de esos complejos que van apareciendo en la filtración, esos siguen respetando esta noción de contenancia. ¿De acuerdo? Por eso hay una historia. Y es justamente el punto que nos va a llevar a los diagramas de persistencia. Bien, voy a borrar acá. Y el comentario que acabo de decir. Entonces, si esta estructura sigma, una cadena de estas, pertenece a algún cajón de uno de los elementos de la filtración, pues por supuesto no trivial, nos interesan los triviales,
Entonces, este sigma aparece en algún F, a llamarlo I sub 0 de la filtración. En algún punto este hueco de alguna dimensión, llámalo componente conexa, llámalo lazo, cavidad, lo que sea, aparece en algún momento de la filtración. Y posteriormente desaparece en algún, digamos, en uno de esos complejos J sub 0. Entonces, vamos a ponerle nombres a esto, ya que el director del departamento está a punto de ser papá, o de nacimientos. Entonces, eso le llamaban el PIR de esta estructura. No, tenía solamente B. Entonces, escribir todo esto. Ese que le llaman I sub 0. Y, bueno, como toda la vida, en algún punto desaparecemos. Vamos a llamarla muerte. La muerte es esta característica o este feature ocurriendo acá en J sub 0. Nacimiento y muerte. De la manera que, por ejemplo, si el nacimiento aparece en K3, bueno, F3, lo que estamos usando, y luego muere en F7, pues apareció en 3 y muere en 7 y puedo calcular incluso cuánto duró. Lo que suele llamar lifespan o tiempo de vida, que es simplemente la diferencia entre cuándo ocurre la muerte y dónde ocurre el nacimiento. Entonces, tiempo de vida, un lifespan, como quieran llamarlo, simplemente la diferencia entre estas dos cosas, sub 0 menos y 0. Aquí la cosa se pone interesante. Entonces me están diciendo que características, las características evidentemente tienen que ver con agujeros de una cierta dimensión que aparecen, mueren y llevan un registro de esa información. Eso se hace muy interesante. Entonces, ¿qué tal si ahora hacemos lo siguiente? Entonces, construyamos parejas ordenadas de registros de nacimiento y muerte de J sub I, de J sub I, indicando nacimiento y muerte de alguna de estas anormalidades. Con anormalidades me refiero a agujeros de alguna dimensión. Todos estos son pertenecientes a R2. Entonces, la colección de estas parejas ordenadas. Ojo, es importante hacerla, por eso la observación que coloco acá. Estos no son intervalos, son parejas ordenadas. ¿De acuerdo? La colección de estas parejas corresponde a un diagrama de persistencia, pues que en la literatura suele llamarse PD persistencial. Entonces, ¿cómo definir el concepto de diagrama de persistencia de manera formal? Si vamos a hacer toda esta colección de cosas, bueno, antes de hacer vamos a reunir todas estas parejitas, hay una cosa que es importante tener en cuenta. No tiene sentido características que nacen y mueren al mismo tiempo. Así, si algún feature de estos objetos aparecen y mueren en el mismo instante, son irrelevantes porque no aportan nada de información, son estructuras que nunca fueron relevantes o significativas en la información del conjunto de datos. ¿Cómo representar eso? Como estamos hablando de R2, eso quiere decir que X y Y son iguales, o sea que estamos hablando de la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, para... Ahora, ¿qué hay un punto no puedo escribir? Creo que dije, ¿no? Para efectos de... Voy a escribirlo así. De features innecesarios. Sabemos. La diagonal simplemente vista como la colección de elementos X como X. Comentarios sobre mi letra. Eso que ustedes ven aquí son llavecitas. Esas culebritas son llavecitas. ¿Vale? Hay un meme sobre eso. Soy de ese grupo. No puedo dibujar llaves. ¿Por qué? Entonces, con esta información, ahora parece natural construir la definición de diagrama de persistencia. Guarda. ¿Qué es entonces el diagrama de persistencia para los números de puntos? Pues es la colección de todas las parejas
tal y como hemos indicado acá, sigma I de muerte y nacimiento, con la condición de que estos sigma I efectivamente es alguno de los agujeros de dimensión K para la estructura que tenemos aquí, donde este índice I pues, está variando entre B sub sigma y D sub sigma. Y esto lo vimos una vez. Pues eso es lo que se entiende por teorema de persistencia, y como vamos a ver que las ilustraciones son bastante naturales de leer. Uno de los aspectos que más preocupa en el momento de trabajar con modelos topológicos de datos es que como hablamos de topología y hablamos de cadenas, entonces dice, ¿cómo representar ese tipo de cosas? Insisto, la idea brillante de los sujetos que iniciaron todo este proceso de ATD fue cómo consignar la información con el gran no está allí. Y van a darse cuenta que la consignación de esa información, el anfitrión ha pedido que inicie su video. ¿Eso que ya está grabando? Ah, caramba. Pues voy a hacerle clic en iniciar mi video. Parece razonable, ¿no? Ok. Voy a compartir el escritorio. Y se supone que debería salir en su la contraseña. Contraseña que no ven. Ahí, listo. Sí, es la contraseña, pero acá donde la pongo. De acá, compartir pantalla. Ah, yo creo que es esta. Y, P, J, creo que lo hemos logrado. Ok, eso es justamente el comentario que estoy haciendo. Y vamos a ver que en la definición que hemos presentado y describiendo el efecto que esto tiene sobre la estructura de los diagramas, revela información característica de los datos presentes. Este es un ejemplo típico de cómo se ve un diagrama de persistencia. Por decir, ustedes pueden trabajar con una nube de datos gigante, tan grande como ustedes quieran, pero al final terminan metidos en R2. ¿De acuerdo? Un comentario que es importante es que estos apps, en realidad, esta colección de puntos es un puntos, pueden haber puntos para exactamente la misma posición. Esa condición es necesaria para algo que es muy importante que vamos a ver después, y es cómo comparar diagramas de persistencia. Mire, por ejemplo, primero que estoy aquí marcando en rojo son de dimensión C, o sea, componentes conexos. O sea, si uno revisa esta data, lo que está diciendo es, ve, aquí hay un montón de componentes conexos, que es lo que usualmente podría pasar porque estamos representando, por ejemplo, nubes de datos en el aire. ¿Cuándo? Pero los más interesantes aparecen aquí. Miren, en la segunda dimensión, o sea que estamos hablando de huecos de dimensión 2. Hay uno acá muy cerca de la diagonal, y en cambio hay otros dos acá. Miren, por ejemplo, que eso significa 0,25, 0,25 básicamente es un punto, es un hueco que no dura nada. O sea que para mí el ruido, y es justamente la interpretación de todos aquellos puntos que se encuentran cerca de la diagonal o sobre la diagonal, es ruido. No es significativo, no es importante. Y miren que eso es muy interesante porque tal vez uno de los problemas más serios en la analítica de datos es hacerle frente al ruido. Los métodos estadísticos para detectar ruidos son gaussianos, kernels, todo lo que ustedes se pueden imaginar, que es muy interesante y está muy bien. En la universidad pública hay papas bombas, mejor de la universidad. Esa no es común. Pero en cambio, miren este punto de acá y miren este punto de acá. Si ustedes ven la notación, más o menos 0,3. Aquí se nos siguiente, más o menos. Si yo paro de acá, nace en punto 3 y muere más o menos en punto 8. Más o menos, ¿de acuerdo? Esto no está cerca de uno, no está cerca. Y puede revelar que hay un agujero que parece ser persistente a lo largo de la filtración por el nombre de diagrama de persistencia. Y este es todavía más significativo. Esta característica es muy significativa porque está diciendo
que a lo largo de casi todo el proceso de filtración, este señor, que nace más o menos en puntos 3, más o menos, y muere en 1.75, pasó todo eso, y aún así estuvo ahí presente. O sea, el agujero presente, nada de todo tipo. Entonces, miren, lo relevante de la discusión. Es un diagrama bastante simple, esto no tiene que ver con diagramas categóricos, ni vectores, ni esas cosas. Simplemente una combinación de puntos que están en R2 que revelan, describen una historia de las ocurrencias de agujeros a través de una serie de filtraciones crecientes. Y es un proceso extremadamente simple. Ahora, ¿cómo se calcula? De nuevo, una plétora de algoritmos para calcular temas de persistencia. La literatura está llena de especificaciones, métodos, usualmente de muy baja complejidad. Eh, yo no conozco algoritmos de complejidad exponencial o que requieran métodos ad hoc, al menos a hoy en la literatura que requiera algún tipo de exploración ad hoc para ser resuelta. Los algoritmos de la TD suelen ser algoritmos polinomiales, en el peor de los casos, pero son bastante eficientes y el cálculo de grafos de persistencia, en este caso, tampoco es una excepción. Tenemos otros ejemplos típicos de cómo se ven diagramas de persistencia. Bueno, este no es un diagrama de persistencia, es lo que llamamos diagrama de barras, que es básicamente la misma información, exactamente lo mismo. Solo que en vez de hablar de parejas de puntos, aquí dice pintan los intervalos. Donde nace, donde muere. Entonces, viene, por ejemplo, en este ejemplo particular, al principio hay un montón de componentes conexas, unos van quedándose, en cambio hay una componente conexa que está allí todo el tiempo, lo cual sugiere que esta estructura de algún modo es conexa. Y ahora miren los huecos. Entonces hay un hueco acá que nace en 3 más o menos y muere en 0.9, y hay otro agujero muy persistente, un agujero muy persistente que nace más o menos en 0.5, digamos, y muere más o menos en 0.7. Es exactamente la misma discusión, genera la misma información que los de persistencia, pero en la literatura suele ser más frecuente y más usado los diagramas de persistencia, los códigos de barras. Y ya les voy a decir por qué. Ahí no se dibuja el punto cercano a la diagonal. No, aquí no tenemos la persistencia y el diagrama. Y esa es justamente la razón. Porque cuando queremos comparar, listo, yo tengo dos datos. Por ejemplo, yo tengo dos textos. Yo hoy les voy a presentar un análisis de texto vía TD. Y yo podría decir, bueno, comparemos los textos. Entonces, comparemos características. Entonces, va a tener que comparar los términos de persistencia. Pero no, necesitamos un mecanismo de comparación. Y allí los términos de persistencia son extremadamente útiles, más que los diagramas de barra. Aunque la verdad es que los diagramas de barra, los códigos de barra para montarles son bastante naturales. Miren, por ejemplo, la discusión que hicimos ayer. Miren que aquí se ve claramente justamente esa visión. Miren que la conexidad en esos términos se ve bastante clara, pero también es bastante clara la presencia de huecos, ¿no? Los agujeros solo desaparecieron al final cuando la epsilon era suficientemente grande, pero estos dos agujeros que eran presentes en los datos están claramente registrados en la información presente en este caso. Por ejemplo, es un ejemplo un poquito tonto, pero que quiero decir sobre los diagramas de persistencia y cómo estos se pueden interpretar. Por ejemplo, mm, tengo que volver a... Eh, entonces no ha mirado, te pueden mirar haciendo preguntas. Hay preguntas. Muy bien, dice. Muy bien. Esa es una elección de umbrales, con los cuales voy a recorrer valores entre
series, por ejemplo. Lo que sí quiere decir con eso es que cuando yo escribo, por ejemplo, uso i igual a xj, xk, esto es un nacimiento y esto es una muerte. Y esto corresponde a la existencia de algún ciclo, perdón, de algún agujero de dimensión K, agujero de dimensión K que va a ser descrito en el diagrama de persistencia, ya sea PD0, PD1, PD2. Pues, usualmente dimensiones más altas suelen ser interesantes en otro tipo de estructuras como grafos, imágenes, incluso, bueno, yo la verdad no lo he dicho, pero creo que es importante decirlo, las series de tiempo son susceptibles de análisis por ATD. Las series de tiempo. Claro. Toda la teoría de la que hemos discutido acá también aplica para el caso de series de tiempo y eso es un dato muy interesante. Entonces, si por ejemplo yo escribiera algo como, qué sé yo, 3, 0.3, por decir algo, ya que coloco 4 7. Mientras aceptemos que esto es sigma 1 y que esto es sigma 2 y que para ambos casos estoy hablando, por ejemplo, de PD2. Y acá pusiera, por decir algo, qué sé yo, 4.2, 4.6. ¿Qué es lo que estoy indicando con esto? Que en la filtración, de K0 hasta K100, en la filtración 3 apareció esta característica, agujero, un que notamos, de 3, y en la filtración 47 apareció o murió esa situación. Es un tiempo de vida largo. Este de acá me interesa, este señor me interesa. Pero si hacemos lo mismo, miren que aquí aparece en la filtración 42 aparece un agujero de cierta dimensión, en este caso dimensión 3, pero muere muy rápidamente en la filtración 46, o sea que es más bien morir, ¿de acuerdo? Y esa es la interpretación que le podemos dar a los temas de persistencia. Y repito, de una manera, yo diría que es cualitativa, nos permite contar la historia, la evolución a lo largo de la filtración de los diferentes features. Aquí cuando habla de features, está hablando básicamente de la presencia de agujeros de cierta dimensión, que es justamente lo que le interesa al investigador. ¿Cuáles son las características que parecen ser relevantes, significativas, y aquellas que para mí finalmente terminan siendo ruidos? Es, por ejemplo, para mí es significativo, mientras que esta de acá, por el contrario, es ruido que no quiero prestar atención. Ok, insisto, algoritmos para construir diagramas de persistencia, los que usted puedas imaginar, todos ellos en su mayoría bastante eficientes, no conozco ninguno que sea de complejidad alta. ¿Y qué hacemos con esto? Digamos que para efectos del ATD, exclusivamente para efectos del ATD, aquí termina un proyecto de ATD. Aquí ya viene una interpretación. ¿Dónde están los agujeros? ¿Cuáles son las características importantes y qué significan? ¿De acuerdo? Bien. El asunto está en cómo conecta esto con el Machine Learning. Bueno, voy a hablar específicamente del Deep Learning. Machine Learning eso es un brillante muy grande de un montón de técnicas específicas. Voy a referirme rápidamente al Deep Learning. En el Deep Learning lo que queremos es enseñar a una máquina que aprenda cosas. Tiene unas entradas, unos inputs que suelen ser vectores de números reales y se comparan con un patrón para decir se aprendió. Esa es la elección de qué vectores entra suele ser un problema complicado. Es decir, tal vez uno de los aspectos críticos, incluso tiene todo un nombre, que es la ingeniería de características, para que un investigador diga cuáles son las características en las cuales voy a fijarme para poder alimentar un modelo de deep learning. Eso no es inmediato, no es trivial. Y esa elección es crucial para poder tener un buen modelo de machine learning. Entonces, si estamos hablando de datos complejos, de características disímiles, y buscamos el ATD como un refinador de filtros, este es justamente el patrón típico de lo que hace el ATD, que el ATD da niveles de persistencia. Entonces estamos en el 100. ¿Por qué? Porque yo puedo vectorizar los niveles de persistencia. Es decir, yo puedo convertir esas parejas de puntos de R2 y pueden compartirse en vectores de Rn. O sea, insisto, para, ahí se está viendo.
Una vez que yo tengo un diagrama de persistencia para una cierta dimensión, yo lo que quiero, por supuesto, repito, esto es un subconjunto de R2. Lo que me gustaría es convertirlo a través de una cierta función, para llamarla vectorización, en elementos de red. Si quiero ver esto como un beta topológico para el punto de datos X, que sea ahora un elemento de R. Lo cual es muy importante porque si ahora tengo vectores, pues ya puedo utilizar estos vectores como inputs que entren a una red neuronal. Entonces, una dibujita de red neuronal, pero no sé cómo le llaman todo esto. Pero eso es una red neuronal. El asunto está, ok, vale, me interesa que me estás diciendo. Me estás diciendo que una vez he reunido toda la historia de las características topológicas de los datos en términos de huecos, estos pueden ser convertidos de manera natural en vectores de ARN. Digo, vectores de ARN pueden usarlos para alimentar un proceso de machine learning. Y eso es justamente lo que hace, lo que está pasando hoy en este vínculo hermano entre ATD y machine learning. Yo creo que he sido muy insistente en todas estas clases. Y que no se trata de rivalizar con el machine learning, ni decir que es mejor de algún modo. No. Lo que queremos es utilizar la información topológica de los datos para que sea un aspecto complementario y que permita alimentar de manera refinada procesos sofisticados de machine learning. Y ese es justamente el camino. Entonces, ante ¿cómo se vectoriza? Hay un montón de formas de vectorizar. Uno no hay tiempo para hacerlo, pero hay algoritmos muy eficientes de vectorización, utilizando técnicas algunas más robustas que otras, pero al final produce exactamente lo mismo. Un vector que trata de capturar la esencia, en este caso, digamos, de persistencia, y así lograr servir como un input útil para procesos de machine learning. Yo voy a tratar de nombrar esto para finalizar la sesión. Pero en este punto surge justamente una pregunta que viene del comentario que hice hace un rato. Tenemos nubes de datos, o tenemos grafos, o tenemos redes de tiempo, y hacemos todo el ciclo de la TD que ya hemos descrito para al final culminar con diagramas de persistencia. Bien, genial, eso está chévere. Podemos compararlos, es decir, habrá una manera de estimar qué tanto uno se parecen los conjuntos de datos. Miren que incluso la sola pregunta de cómo saber si un conjunto de datos se parece ya es una pregunta relevante. Eso ya genera un problema en analítica de datos. ¿Qué formas vamos a determinar para saber si estas señales se parecen a estas? Y muchas veces aparecen técnicas muy robustas de todo tipo, Fourier, transformada Z, lo que uno puede imaginar. Pero ahora estamos proponiendo una alternativa un poco diferente basada en la topología. Pero vamos a necesitar, en últimas, comparar sí o sí. Entonces, en ese punto, puedo hacer entonces para compartir este documento. Es en pantalla, ¿cierto? Hay preguntas de pronto en la sesión. No, no creo. Estas son las dos distancias típicas que se utilizan. Hay otras, para comparar diagramas de persistencia. Para la esencia, que se va a recomendar que ustedes ven allí, ¿qué tan fácil es emparejar o hacer un matching entre los puntos que aparecen en diagrama de persistencia con respecto a otro? Entonces, para ser un poco más específico, miren, aquí tenemos diagramas de persistencia para una nube de puntos X más, diagrama de persistencia para una nube de puntos X menos,
Aquí tenemos las diagonales, que repito, son importantes porque revelan, o lo que esté cerca de diagonal revela información ruidosa. Lo que estamos buscando es una función biyectiva que intente empatar los puntos de los datos de x más a los puntos de x medios. Y justamente por eso siempre exigimos que esos 9 puntos se tuvieran también, en el caso de su gran persistencia, en la diagonal. Esas son métricas conocidas en sus cursos de análisis de toda la vida. Usamos justamente este tipo de normas P, pero también se puede utilizar la norma infinito, que es la que se llama distancia de Bottleneck. Y la diferencia aquí es que sutil, pero importante, aquí es bueno tener varios puntos, es decir, si los diagramas de persistencia están llenos de puntos, es apenas natural pensar en esta distancia como una métrica de comparación, de forma natural. Si uno no es tan interesado en la cantidad de puntos, es decir, y esto puede pasar, que tengas muchos puntos en un diagrama de persistencia y tengas pocos en el segundo diagrama, justamente que es mucho más conveniente, porque no necesitas tantos puntos, sino comparar distancias entre puntos lejanos y puntos cercanos. ¿De acuerdo? Y usualmente en la literatura lo que decimos, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de comparación vas a hacer? Tienes diagramas de persistencia con muchos puntos, comparados con pocos puntos. ¿Cómo vas a comparar? Pues decides dependiendo de la cantidad de puntos que aparecen en uno o en el otro. Miren este ejemplo. Ay, no sé. El meme muy famoso que estuviera el premio me gustaría, pero ¿cómo se llama? Eso me sigue quizás pensando. Eh, lo que trato de decir es que si la distancia de Bottleneck, por ejemplo, es muy grande, si fuese muy grande, significa entonces que para poder convertir el conjunto de datos X más en el conjunto de datos X menos hay que hacer muchas transformaciones. Esa es la interpretación, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes comparan una nube de puntos en forma de 8, una nube de puntos en forma de 9, en el 8 hay 2 huecos, en el 9 solamente hay un hueco. Entonces, como uno va a intentar hacer el empate, el matching, al final la distancia de Bottleneck va a ser una distancia grande, ¿de acuerdo? Sugiriendo que, venga, convertir un 8 en 9 es o tomar el 9, la forma de 9, meter un hueco, una superficie cerrada, o abrir uno de los huecos del 8. Es decir, no es natural, ¿de acuerdo? Sería una revelación de que son datos consistentemente distintos. ¿Listo? Ok, este comentario con respecto a la comparación de gramos de persistencia, debo insistir en que estos son dos de los más utilizados, son muy frecuentes, pero no son los únicos. Vamos a poner problemas más o menos entre 10 y 15, he visto 13 y 15 papers con métricas distintas de comparación. Y seguramente irán saliendo más dependiendo de las necesidades. Pero aquí viene un punto que es fundamental en toda esta discusión. Dice que el sentido de la topología siempre ha sido bastante claro en términos de los efectos de las transformaciones que tienen que ser suaves. Cambios pequeños alrededor de un punto deben reflejar cambios pequeños en el resto de toda la configuración. ¿Cómo trasladamos esa idea al caso de diagramas de persistencia? Es decir, venga, usted me acaba de mostrar que, por ejemplo, que dos diagramas de persistencia están cercanos en alguna de las distancias, usualmente la distancia de igual sistema, usualmente para secretario, y entró nueva información en uno de los conjuntos de puntos, pues uno esperaría que si esa información no ha cambiado tanto, no cambie también con el otro diagrama de persistencia. ¿De acuerdo? Debe mantenerse de alguna manera la sensibilidad, de tal manera que pequeños cambios en los diagramas de persistencia no revelen una configuración muy distinta con respecto a los puntos. Y quiero referirme a eso por un momento. No voy a hacer pruebas al respecto, pero uno de los puntos cruciales en el ATD es justamente ese, cómo garantizar estabilidad. Solamente cuando alguien propone un método nuevo para construir diagramas de persistencia o calcular distancias entre diagramas de persistencia, tiene que tener un teorema de estabilidad. Tiene que probar un teorema de estabilidad. ¿A qué me refiero con estabilidad? Voy a utilizar, digamos, la idea clásica. Vamos a poner. Hay gente que le fastidia ver pedacitos no borrados del tablero.
Suele pasar, a mí no. Entonces, pregunta, ¿a qué nos referimos con estabilidad? ¿Qué nos referimos con estabilidad? A ver, recuerden que estoy usando esta notación para indicar que es una suerte de vector topológico para los datos de X más. O sea, aquí están los filtros que fueron capturados del diagrama de persistencia topológico de los datos de X más. Y por acá también tengo capturado vector topológico para los datos de X menos. Aquí la intuición es exactamente la misma, solo que ahora me refiero a los datos de X menos. La intuición de toda la vida. Pequeños cambios en beta K para X más o X menos debe implicar pequeños cambios en el caso del vector topológico para X menos y lo mismo en el otro sentido. Esto huele a continuidad, ¿no? Justamente la intuición de los que ellos estudiamos el concepto de intuición por primera vez. Pequeños cambios en la imagen deben implicar pequeños cambios en la imagen. La naturaleza de esta situación es exactamente la misma. Si quiero formalizar esto, lo que hacemos es, como esos elementos de RN, repito, esas cosas están vectorizadas y por lo tanto se encuentran en RN, pero yo puedo utilizar una norma de RN, la que ustedes quieran, el euclidiano, el infinito, L1, lo que sea. La formalización explícita sería que si comparo la distancia entre estos dos vectores topológicos, esta distancia debería ser más pequeña que al menos un cierto factor constante de la distancia de Wasserstein entre los grados de persistencia. Es decir, voy a poner aquí DW, el diagrama de persistencia de dimensión K para el conjunto de datos X más, diagrama de persistencia de dimensión K para el conjunto de datos X menos. No puedo demostrar que esta condición se respeta, es porque estamos hablando de estabilidad. Bueno, entonces, como les digo, cada vez que un sujeto propone una nueva técnica para construir diagramas de persistencia, en algún punto de su propuesta debe garantizar una estabilidad. Solamente las pruebas de estabilidad siguen un patrón muy parecido de los conceptos de estabilidad y sistemas dinámicos. La prueba suele ser más o menos en esa misma dirección, pero si uno ha hecho una elección inteligente, solamente el resultado no es tan difícil de probar para de persistencia. Ok, entonces hemos cubierto un panorama bastante claro de lo que significa la TD hasta este punto. Hemos logrado ver que efectivamente partimos de datos con mucho ruido, puede ser el caso, que son procesados a través de filtraciones sobre las cuales montamos diagramas, complejos simpliciales que tienen características topológicas en términos de números de ciertas dimensiones, que los podemos registrar en diagramas de persistencia que pueden vectorizarse para alimentar el machine learning e incluso podemos garantizar sin duda alguna datos de estabilidad. Hay todos los métodos de los que hemos hablado a lo largo de este curso, por supuesto, tienen una de estabilidad que ya está probada, que no estamos caminando en el aire, todo eso funciona bastante bien. El asunto ahora que les quiero comentar es que hay alternativas más allá de este proceso. Tal vez la alternativa más común y que ha sido más masificada, aparte de este pipeline, y que era un algoritmo llamado el algoritmo Mapper. ¿Qué es el algoritmo Mapper? Los matemáticos solemos ser poco creativos para los nombres, y pues Mapper es un mapeado. Eso es un mapeado. Lo que hace Mapper es un filtro parecido a lo que hemos hecho a través de todo este ciclo descrito para TD, solo que con una intención final de también reducir la dimensión, pero un gráfico. ¿De acuerdo?
Es decir, en muchos textos incluso se presenta el algoritmo Mapper como un paralelo a los PSA o MAP y todo ese tipo de métodos de reducción de dimensión. Me explico. De nuevo, voy a partir del ejemplo clásico que son nubes de puntos, pero debo decir que Mapper también funciona modificado, por supuesto, para grafos, para señales, eh, para series de tiempo, para imágenes. Cada uno tiene su versión de Mapper. ¿Qué es lo que hace Mapper? Nosotros partimos de lo siguiente. Yo tengo, por supuesto, como siempre, tenemos acá esta nube de puntos, X1, X2, Xn. Este es nuestro nube de puntos. Esto es un punto de puntos viviendo en el red. ¿Eso? ¿Cuál es la intención de Mapper? Mapper toma una función que suele llamar lens de lente, que toma esta nube de puntos y la convierte en un grafo. Eso es lo que quiere hacer el algoritmo Mapper. Toma la nube de puntos y a través de ciertas características sobre F, se asegura de que esta nube de puntos se convierta en una especie de grafo que revele características importantes, conexiones o aspectos relevantes de los datos viviendo acá en XN. ¿Cómo lo hace? Esta función de F suele llamarles de lente, es una lupa para mirar las cosas. Entonces, ¿cómo escoger el F? Eso es importante, escoger bien el F es importante. Usualmente lo que uno hace es, a partir de los datos, caracterizar ese conjunto de datos de alguna manera. La manera más trivial puede ser, no sé, por medios, eh, por medio de distancias, cosas de ese estilo, o incluso algunos métodos más sofisticados suelen utilizar, por ejemplo, alguna interrupción de dimensión, usan PCA, MAP, tipo de cosas, para convertir toda esa información estructurada en puntos de RL y convertir un cierto valor de acuerdo? Pero, ojo, aquí el comentario es que la elección de F, es decir, el lente con el que vamos a mirar la lupa, es crucial. Y una vez más, por fortuna, la literatura está llena de sugerencias, recomendaciones, mecanismos de elección de lentes dependiendo del tipo de datos los cuales estemos trabajando. Repito, hay una pletoria de funciones disponibles que sirven muy bien como leds en el caso del mapa. Ok, pero esto aún no hice mucho. Listo, tenemos una función que es capaz de convertir esta estructura en un grafo. Todo se hace rapidito, pero voy a llamar este gomito, de garantizar primero que X, de algún modo, lo hagamos catalizar en unos reales a través de un lens conveniente. ¿Listo? Ok, ¿y qué es lo que hace esto? Y mi F gorrito toma X y lo convierte en dos reales. Eso quiere decir que entonces la imagen de F gorrito de esta nube de puntos, pues bueno, es un subconjunto de él. ¿Listo? Y yo puedo montar sobre esa colección un cubrimiento. Yo puedo colocar un cubrimiento porque como estamos hablando de reales, el cubrimiento son intervalos. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho que este F gorrito de X esté en R, podemos construir Pablo Picar, una sucesión de intervalos, pues, que quieran con K igual a 1 hasta, qué sé yo, hasta ahí. De manera que esta F gorrito de X iba acá dentro de Isocar. Bueno, de hecho, más bien, es la unión de todos estos Isocar. Quiero un cubrimiento, ¿de acuerdo? Pero ese cubrimiento no es arbitrario. El cubrimiento que sigue la siguiente condición. Con la condición de que cada uno de estos Isocar, estos Isocar, ¿qué forma tienen? Tienen la forma de
A sub K, B sub K. ¿De acuerdo? Se cumple lo siguiente. Yo quiero que A sub K sea estrictamente menor que el siguiente límite izquierdo del intervalo a continuación. Yo quiero que esa asociación sea creciente, pero también admito que algún valor B sub K sea mayor o igual que A sub K más 1. ¿Y eso para qué? Para permitir solapamientos. Permitir solapamientos. ¿Y por qué son chéveres los solapamientos? Vamos a ver por qué. Yo por acá. Nuestra funcioncita f corrito traslada toda la información de la nube a intervalos, bueno, a R, que son cubiertos por esta sucesión de intervalos. Entonces, tiene sentido preguntarse lo siguiente. Entonces, de este modo, yo podría, por ejemplo, construir un conjunto llamado, podemos construir un conjunto llamado U sub K, que no es más que la imagen inversa de este F gorrito aplicado al intervalo I sub K. ¿De acuerdo? Nos devolvemos. Como hemos hecho un cubrimiento con esa condición de orden que admite solapamiento, ahora vamos construyendo conjuntos U sub K que ahora vuelven a estar en RL, ¿no? Que es donde estaban inicialmente. Solo que ahora están como condensados, están agrupaditos, separados de los demás elementos del cubrimiento. O sea que ese señor se parece como una especie de clúster. Es decir, esto que está acá, repito, otra vez pertenece a R. Este cosito. De hecho, es un conjunto de R. ¿Y qué quiero hacer aquí? Y aquí viene la segunda parte o el segundo elemento de la receta del algoritmo Mapper. Oye, muy bien, vale, hiciste el cubrimiento a través de un lens, te felicito, lograste regresarte y ahora tienes datos agrupados en un subK. ¿Y cómo se relacionan los elementos de un subK? Bueno, pues te invito a que hagas un clúster, tal cual. O sea, de scan, camins, toda esta lista larga de algoritmos que hacen clusterización. Es decir, una vez en un subK, usamos clusterización. Es decir, lo que uno obtiene por cada uno de estos sub-K, uno tiene aquí un bloquecito de clusters. Es decir, C sub K0, bueno, un K0 variando hasta, no sé, N K0. Miren que ahora hemos dividido esa nubecita de puntos en clustercitos para cada uno de los sub-K que he construido a través del retorno polinomial inversa. Y hasta aquí, ¿y dónde aparece, dónde aparece claro? Ya va a aparecer, ya que ya aparece. Ya se encuentra. La cosa es muy simple. Cada uno de estos C sub K lo voy a convertir en un vértice. B, K, C. O sea que al final yo puedo construir el conjunto de vértices del grafo como toda esta cosita, PK0, PK1, hasta los que tenga que haber, BNN. Bien, listo, vale, chévere, tienes un punto de vértices. ¿Y cómo construir unas aristas? Si ustedes notan aquí, aquí tenemos clústeres. Y hemos admitido que haya que se solapen los elementos de la intersección. O sea que es muy posible contar entonces con intersecciones entre clúster. Y esa va a ser la lección de las aristas. ¿Cómo se construye el conjunto de aristas? Si yo colecciono todas las aristas EJ con la siguiente condición, de que el clúster I interceptado con el clúster J sea diferente de así. Y si esto es cierto, entonces tengo una lista y lo que tengo al final es un gráfico. Por ejemplo, vamos a ver este juguete, y describo lo que acabo de decir. Esto es escritorio.
Bueno, eso es justamente lo que les comentaba hace un momento, todo el proceso que hemos descrito hasta ahora. Aquí está el resumen, justamente lo que acabo de decir. Debe ser capaz de elegir una especie de función conveniente que te aterrice los datos de la nube de RN en R, haces un corrimiento admitiendo solapamientos, tomas esos puntos adecuadamente y sobre esos puntos que están ahora en RN, haces algún tipo de clustering y envías entonces los nodos como los clusters y las aristas como la interacción que señalé anteriormente en el tablero. Y esto produce un grafo. Ejemplo de juguete. Esta es mi nube de puntos. Un nube de puntos. A través de una cierta función, juguete repito, yo utilizo los puntos en la recta real. ¿Listo? Como la recta real, una solución de intervalos que admiten solapamientos, miren los colores, admiten los solapamientos. Y ahora voy generando clústeres que no son más que el resultado. Ay, no me he mostrado eso. Sí, está bien, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? Y ahora lo que ven es chévere, se ve ese. Aquí se ve salir el cursor, ¿no? Entonces, ahora miren cómo cada vez yo me voy regresando, y por eso el color, ustedes ven aquí, yo me voy regresando a través de la imagen inversa de la tal función lens a bloquecitos que ahora están en el espacio inicial de la definición de los datos. En este caso es R2 y voy creando clústeres. Esos clústeres son los grafos. Esos ustedes ven acá coloreados, acá correspondientes a esa correspondencia. Y si efectivamente entre esos clústeres hay intersecciones no vacías, entonces voy a colocar una lista. Miren que efectivamente tenemos tantos vértices como clústeres aparecen allí en el conjunto, por eso están anotados con los colores. Y observen que efectivamente las aristas corresponden a la ocurrencia de intersecciones entre los datos. ¿Por qué las listas son dos, no dos, el verde dos, el rojo uno? Mira que se intersecta U2, 1,3, que es el partecito. Yeah. Lo ves acá. Mira que lo mismo y ahora mira, pasa este acá con este. Y luego, ahora, si tú miras, el otro, que era este de acá, intersectado con este azulito también está diferente de vacío. Mira el color, que es bonito, que el partecito lo es. Yeah. Sí, justo. No, siempre me refería que hay un nodo azul, dos nodos azules, pero uno rojo. Ah, este de acá, pero ¿quieres a este? O sea, sí, en número de nodos. Es que arriba hay dos azules y solo un rojo y no sé por qué. Este de acá. O sea, el B2 y B3 son azules. Sí. Hay dos. ¿Por ¿Por qué hay dos? ¿Será que me equivoqué de color? No sé. No creo. No, porque también hay dos verdes, hay Sí, dos ¿no? dorados, pero un rojo. Sí, O sea, no sé por qué el rojo tiene azules. sí, pero no, a ver, lo que pasa es lo que te interesa del rojo es que ese es un vértice. Yeah. Ese es un vértice que es el resultado del clustering de los datos. Y tú miras, por ejemplo, sub 2, que es el azul que aparece acá, Yeah. cubre puntos acá y también cubre puntos aquí. Este de acá con esta intersección, con este punto. Creo que el dibujo puede ser hecho mejor, lo acepto, pero la intuición es esa. Lo que trato de decir es que una vez que yo me regreso a la función lens, esas imágenes que ahora pueden ser clusterizadas de algún modo, y eso es lo que trato de decir. Aquí hay clúster. Son clústeres que aparecieron porque sí. Ya. Como no estoy utilizando TVScan ni PSA, yo dije, no, pues aquí quedan los clústeres y aquí quedan los grafos. ¿Listo? Listo. Es un ejemplo de juguete, no estoy utilizando una técnica específica, pero esos fueron los clústeres que aparecieron a través de una agrupación conveniente, que en este caso fueron estas de manera arbitraria. ¿Listo? Lo bonito de la historia es que ahora está el número de puntos que están en el RN, ahora es un gráfico. Y si un gráfico puedo calcular todas las decisiones que yo quiera, grado, weaknesses, closeness, bitways,
geodésicas, todo lo que tú quieras. Entonces, de nuevo, ponemos al mismo punto, información de alta dimensión ahora es convertida en una estructura de grafo que es bastante simple de manejar. ¿Está bien? Ok. Ah, ¿dónde se usa Mapper? Les cuento que los usos de Mapper han sido exquisitos. Hay un montón de aplicaciones de Mapper. Ah, bueno, ese es el algoritmo Mapper de manera más específica, partiendo de lo que acabo de escribir en el tablero. Pero ese es solo un ejemplo de la clase de aplicaciones que esto tiene. Mapper es una de las rutas de análisis público de datos que tienen mayor visualización. No quiere decir que sea mejor que las otras técnicas, eso depende. A veces encontrar un lens es muy difícil. A veces encontrar lens es difícil por el tipo de datos y es más fácil acceder al pipeline que presentamos antes. O incluso puede pasar que puedes utilizar cosas simultáneas para alimentar la información. Eso también es muy frecuente. ¿Listo? Bueno, este es un resumen de algunas de las melodías de ATD que son conocidas en la literatura y que están en todos los software que ustedes están viendo. Todos ellos de uso libre, excepto esta. La verdad, yo soy un usuario, bueno, ya no tanto, pero mucho tiempo de mi vida probé MATLAB y amaba MATLAB, pero pues no es gratis. Y después de las cosas gratis. Ah, bueno, para la gente rara que le gusta R, también hay. Pero ya para R está también. La verdad, nunca lo he visto ni lo he usado y espero no usarlo. Pero he sido un usuario muy frecuente de esta librería, de esta y de esta. La usado bastante eficiente, bastante óptima. Perfecto. Y quisiera, digamos, rematar con algunas, cuando no hemos terminado la sesión, ya quiero cerrar, pues, ya lo dije, es muy real, aunque sea en un ambiente de análisis público de datos. Yo creo que a lo largo de toda esta discusión he intentado, y espero haber logrado, mostrar que el TDA es una herramienta matemática muy asequible para enfrentar problemas de alta complejidad, especialmente problemas de dimensión alta. Y que con una comprensión bastante básica de algo lineal y con recursos de cómputo, pues ya es posible empezar a enfrentar problemas difíciles de una manera intuitiva, natural, sobre todo con una interpretación bastante clara a través de lo que hablamos de persistencia. Pero, insistiendo también, en un aspecto importantísimo es que esto puede ser un rival del Machine Learning, sino que por el contrario, la información que tenemos acerca de lo que tenemos en persistencia puede ser extremadamente útil como input para modelos más simplificados de Learning. Por supuesto que eso no es magia, yo nunca he pretendido llegar a decir acá que la TD es la respuesta a todos, no es el caso, no es. Problemas difíciles que afrontar es el problema de la escalabilidad. Me refiero a y cómo poder trasladar una solución propuesta por ATD a otro contexto parecido, pero con más o menos datos. Eso no es fácil. No es fácil. Con frecuencia, esa transición no es natural. Otro aspecto importantísimo es cómo elegir bien los hiperparámetros. Los hiperparámetros, para aquellos que están familiarizados con el Machine Learning, son aquellos valores o variables externas al modelo. En el caso del Deep Learning, el modelo de capas, el tipo de algoritmo que voy a utilizar para la minimización de los, cosas de ese estilo. En la también están esos los hiperparámetros por los que les mostró hace un momento, en el caso de Mapper. ¿Cómo elegir esto bien? ¿Cómo elegir bien el tamaño del solapamiento? Digo, en el caso de los problemas que hemos resuelto ha sido a ensayo de objeto. Y no hemos encontrado todavía como un método automático chévere. Seguramente un técnico de optimización combinatoria podría ser un camino, yo no sé, a lo mejor, quizás, pero eso es un problema que todavía sigue abierto, que es de importancia fundamental para mejorar esos algoritmos. Y bueno, quiero decirles que yo tengo en este repositorio, está disponible de manera pública el ejemplo que les voy a mostrar y estas diapositivas, para que puedan ustedes acceder a la información, que por supuesto, esto es una mirada, pero es muy encima del asunto
yo no pretendo cubrir toda la extensión posible de la TD, pero sí me gustaría contarles que hay bastante literatura ya, digamos, clásica en estos últimos 20 años de existencia de la TD. Estos tres son tal vez los más, si hay que decir, hablar de padres de la TD son estos tres. Ellos fueron los que abrieron el camino de la persistencia, que fue lo que dividió la topología computacional con el análisis topológico de datos. Él fue director de tesis de doctorado de un colega mío, de José Perea, y en su trabajo de doctorado. José Perea hoy por hoy es una de las personas reconocidas en el ámbito de la topología computacional y el análisis topológico de datos. Ellos incluso hace poco construyeron un modelo, miren qué interesante, cómo identificar que estas personas que tienen rasgos de Alzheimer muy notables, con movimientos, y cómo detectar que llegan a entrar ya en momentos de episodios difíciles. Su movimiento corporal revela características al respecto. Usaron ALTD para construir un sistema automático de detección de alarmas tempranas con análisis por ahí de datos. Un trabajo interesante en el cual José Alpera trabajó. Este libro que se llama Topología Computacional, aunque es un cáncer de topología computacional, en realidad ilustra todo el contenido que está especialmente dirigido a algoritmos digamos, de persistencia y de detección de huecos. Es un texto muy bonito que se puede leer con álgebra lineal, es muy simpático. Ese también, de verdad, los autores han procurado hacer una construcción muy asequible para toda la parte de las matemáticas. Lo mismo tendría que decir de este libro. Bueno, ese es un poco más sofisticado, lo mismo que este. Bueno, ese también es un poco más incómodo de leer, pero se puede leer bien. Y este no es una belleza. Ese sería perfectamente un texto guía para un curso. De hecho, lo es. En el caso de Gabriela Cali, es el texto guía que usamos para el curso de análisis topológico de datos. Así que hay que buscarlos en biblioteca o descargarlo. Para principiantes. Este es un texto para principiantes, no tan principiantes, pero bueno, o sea, voy a tener un poquito de... ¿Cuál es para principiantes, intermedio y Jesucristo? Bueno, Jesucristo, este es Jesucristo. Todos los demás dirían que son bastante intermedios, principiante. Bueno, Claro. porque de hecho leerlo es recordar cursos de álgebra lineal. Ese es muy simpático de leer. Lo que pasa es que a veces siento que Carlson, como es un topólogo, se nos va. Pero escribe muy bien. Tiene aplicaciones muy interesantes. Aquí van a encontrar capítulos muy simpáticos del uso de la TD. Y bueno, si ustedes hacen una búsqueda en Google, los artículos de investigación en la TD crecen, crecen, crecen y crecen. Con esto en mente, me gustaría compartirles así muy sucintamente un ejemplo construido, ahí se ve, ¿cierto? El uso del ATD en análisis de texto. Creo que ustedes me preguntaban, ¿y qué pasa cuando los datos son cualitativos? Entonces, ese es justamente el caso. Texto. Debo indicar una cosa, el texto se analiza muy bien con otro tipo de modelos también, los famosos transformers. GPT es un transformer, hace la tarea muy bien, por supuesto, pero quería compartir con ustedes cómo hacer eso también usando ATD. Y recorrí esto porque suele pasar, no sé si les pasa, y como uno cree que todo está funcionando y cuando momento, pum, ya no funciona. Entonces yo lo corrí. Pero ustedes, como está abierto el repositorio, ustedes lo pueden descargar y lo van haciendo celda a celda y pues eso no es muy pesado. Miren que seguramente si ustedes han trabajado ya en Machine Learning, ese tipo de paquetes ya los deben tener seguramente instalados en su computador. ¿Vale? Bueno, lo primero que hacemos aquí es simplemente traer la librería que se va a utilizar para poder hacer todo el proceso bien y elegí una lista de textos, todos ellos de diferente índole. No sé si quieren leerlo aquí rápidamente. La idea es como tener diferentes fuentes de texto, texto narrativo, texto
descriptivo, texto que simplemente cuenta historias, etcétera. Diferentes tipos de texto para poder tener como ejemplos de todo tipo. Repito, yo podría hacer trampa y pasar esto por GPT y diga, dígame qué tipo de texto son estas cosas. Ok, está bien, pero quiero como mostrar cómo todo este proceso que hemos descrito ahora se ve convertido en materia topológica. Miren, como lo dije en la primera clase y debo decirlo, uno de los aspectos más rudos y difíciles de la analítica de datos no está en los métodos matemáticos o computacionales en sí como tal, sino en la limpieza de los datos. Limpiar datos es costosísimo, aburridor, pero es uno de los aspectos cruciales para tener una buena data. Y en eso, pues, sí debo ser muy claro. Es que, por ejemplo, cuando aparece una base de datos, no nombrar nada, no basta con hacerlo cero y ya. Es decir, el tema de imputación de datos, aunque suele ser un poco engorroso o no tan bonito de hacer, es como meterse abajo del carro y hacer cosas debajo, hay que hacerlo bien. O sea, el tema de la limpieza de datos aquí es fundamental y lo mismo ocurre con el proceso de texto. Hay un pipeline típico también en procesamiento natural del lenguaje y siempre consiste en la normalización del texto, es decir, quitar, por ejemplo, si es en español, quitar tildes, la vergüenza de la N, poner todo, voy a hacer mayúsculas o minúsculas, pero lo bueno dice es que los algoritmos para ello ya están implementados, así que usualmente limpiar texto no es tan costoso, no es tan doloroso. Entonces, y eso también manifiesta otro aspecto que quería dejar en claro. Y es que, miren, yo no soy muy fan de la estadística descriptiva. No soy muy buena por ser estadística descriptiva, pero si uno reconoce la estadística de los datos, es un input importante. Conocer la data es importante. Por eso, en este cuaderno, traté de que efectivamente ustedes vieran que hay una naturaleza intrínseca en el texto allí, que hay los tokens suelen ser, a veces pueden ser palabras, pero no siempre es el caso. En el caso de Transformers, los tokens incluso pueden ser los prefijos de una palabra. Por yo no estoy dando tan delgado porque no estoy haciendo deep learning, estoy trabajando con Transformers, pero digamos que para este caso los tokens son las palabras puritas ya clasificadas. Algunas veces la eliminación de las palabras muy frecuentes, pero semánticamente poco significativas, es útil. Me refiero a la, los, a, o. Pero dependiendo del contexto, a veces es útil quitarlos y otras veces no. Para el caso de Deep Learning, no lo hagan. No quiten esas palabras porque los modelos de lenguaje grandes, como GPT, necesitan esas palabras para poder identificar las sucesiones, observaciones y transiciones entre textos. O sea que, ojo con ese tema de limpieza. Lo digo porque ya lo he vivido. Sé lo que se sufre con esto. Aquí un poco más de estadística. Que, repito, esto es importante hacerlo. Es parte del proceso de analítica de datos. Por reconocer cuáles son las palabras importantes, por aparece con más frecuencia. ¿Por qué? Bueno, aquí como son ejemplos de juguete, pues no se ve tan particularmente distinto, pero en un problema real ya tendríamos una información más significativa. Bien, son datos cualitativos, es texto no estructurado. ¿Qué tipo de estructura métrica vamos a montar sobre el texto para poder ser capaces de visualizarlos y ser analistas por ejemplo sobre ellos? Hay varias formas de hacer eso. Y una de esas formas muy común y muy utilizada en la literatura sobre el texto es la vectorización. Es decir, convertir el texto en vectores que reúnan features, características que puedan ser tratadas como elementos de RN. Y hay algoritmos ya muy famosos, el famoso Word2Vec, no sé si por ahí les suena. Word2Vec es una red neuronal, es una percepción. Tú le pasas un texto y es capaz de manera no supervisada, convertir ese texto en vectores. ¿De acuerdo? Esa es una forma de hacerlo, pero hay otras. La que yo elegí para esta presentación es utilizar grafos. ¿De acuerdo? Particular a través de PMI, Mutual Information, que es una forma estadística de relacionar variables, es decir,
si tengo una distribución acá A y tengo una distribución B, el PMI es una forma de decir que si esta variable aleatoria A aparece, entonces es bastante probable que la variable aleatoria B también aparezca. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que hacemos es recorrer el texto a través de slides, de ventanas de cierto tamaño. En el caso del procesamiento natural del lenguaje, las ventanas suelen ser de tamaño 4. Es decir, dado una palabra, yo miro dos vecinos a la izquierda, miro dos vecinos a la derecha, cuento frecuencias y con esa información, pues utilizando esta fórmula para PMI, determinamos que si esa cantidad es positiva, es porque las palabras están conectadas, ¿vale? Esto es muy clásico. Hay otras formas de generar el grafo de concurrencia. Un grafo de concurrencia, repito, es simplemente una estructura de grafo en la que los nodos se conectan si hay una cierta medida de fuerza entre ellos. La fuerza es lo que ustedes determinen, lo que consideren necesario o conveniente. Según la data, en este ejemplo, he utilizado una clásica que es el PMI, pero unas todavía más elementales que simplemente la frecuencia. Si la frecuencia supera cierto umbral, entonces conéctenlos. ¿De acuerdo? Pero eso es parecido como ocurre con las inflaciones. A mí me parece que el PMI como métrica de fuerza es bastante razonable y la literatura, como se habla de concurrencia en texto, es casi siempre la métrica más utilizada. ¿Vale? Eso es lo que hace justamente esa métrica, se construye esa matriz para poder generar el grafo. En la siguiente celda hacen unas estadísticas de nuevo del PMI para saber qué tan fuertes son, donde hay dos de baja fuerza. Eso después puede tener otros usos en particular. Y aquí está un típico ejemplo de cómo se ve un grafo de concurrencia. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra arte. Es un grafo. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a seguir el ciclo típico del proceso de TATD. Tengo mis datos, voy a tener que montar una filtración para construir complejos simpliciales. De esos complejos voy detectando los filtros que me interesan, o sea, los huecos que se ven representados en diagrama de persistencia. ¿Listo? Pues lo que viene es justamente la construcción del complejo simplicial. Bueno, en esto debo insistir, como estamos hablando de un grafo, el complejo simplicial ya no va a ser un check, un ritmo. Aquí se utiliza otro tipo de complejos simpliciales que suelen ser complejos cliqué. Un complejo cliqué es dame un nodo, yo busco todos los vecinos del nodo y genero todo el subgrafo completo con esos vecinos y eso es un complejo cliqué. ¿Listo? Hay otras alternativas en grafos para construir complejos simpliciales. Esa es una muy clásica que es bastante simple de calcular y de costo computacional bajo, así que es un buen elemento para ejemplificar lo que estoy diciendo. Y luego de eso, pues, trato de hacer una estadística de cuántos complejos simpliciales surgieron con sus dimensiones, y ahora por acá les muestro la estadística de esos complejos simpliciales. Esa información puede ser útil para un investigador para tener como una referencia de qué nos estamos encontrando, qué características hay. Hay bastantes complejos de dimensión 2. Eso significa que hay muchas triangulaciones. O sea que hay triplas de palabras conectadas en mucho. O sea que vienen a ser textos conectándose fuertemente entre sí. Si ese no es el caso, es porque hay palabras aisladas que se conectan rápidamente a través de puentes, a través de hubs. Esa información es útil, es relevante en un proceso más concienzudo de análisis de texto. Y por aquí les muestro los diagramas de persistencia. Entonces, ahí justamente ustedes van a ver allí qué es lo que cuenta esos diagramas de persistencia. Estamos hablando de HCR y H1, es decir, componentes conexas y huecos. O sea, los huecos en este caso se refieren entonces a ausencias de palabras. Es decir, hay bloques de palabras que no son usadas o que no han sido en puentes en la transición entre palabras. Y eso puede sugerir, por ejemplo, en un contexto un poco más serio, discursos de derecha, por ejemplo, personas que tal vez eviten hablar de ciertas temáticas, o si estamos hablando, por escuchar el discurso muy progresista, uno escucharía fuertemente texto dirigido en otras dimensiones, en otra dirección, que evita usar otro tipo de palabras. Por eso insisto que miren que la TD ya fue capaz de clasificar texto en términos de su ideario político, si ese fuese el caso.
¿no? Eso es un ejercicio muy interesante, tomar texto, por ejemplo, de periódicos y hacerlo pasar por un filtro ATD y caracterizarlo por aquí un discurso de izquierda, un discurso de derecha, etcétera. Esos son los mismos códigos de barras que el anterior. De que aquí aparece, por ejemplo, un diagrama que está allí toda la vida. Pero un diagrama no, un vacío que está allí todo el tiempo, a lo largo de todo el texto. O sea que hubo, en ese texto, pues, bueno, ahora eran datos sintéticos inventados, es posible que haya un grupo de palabras que nunca fue utilizado en el resto del bloque. Eso puede pasar. Y aquí viene una parte que es muy importante, insisto, y es la interpretación. La interpretación es un proceso fundamental en entender qué significa lo que hemos escrito, cómo comunicarlo ante el mundo. Yo sé que es fácil leer teorías de persistencia, pero esa información debe ser comunicada de una manera muy útil. Y en ese punto, como yo no me considero un científico de datos, yo no me considero científico de datos, pero sí debo decir que comunicar información es crucial. Es decir, muchas veces el gran problema en un proyecto exitoso no son los algoritmos, no es el software que utilizaste o la técnica que utilizaste, sino cómo comunicaste la idea. Entonces, vender bien una idea y no en términos peyorativos, sino comunicarla bien, clara, de tal manera que cualquier persona no matemática pueda ver esa información y tomar decisiones. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es muy importante en matemáticas aplicadas, en esa información. Solemos ser sujetos muy crudos, duros, cuadriculados a veces, pero esa sensibilidad es importante cuando estamos trabajando con datos. ¿De acuerdo? Bien, pues, ustedes podrán ver, repito, este cuaderno y aquí viene una parte en la cual presento más texto. Le digo porque puede tener, no quiero construir un modelo de deep learning simple que utilice los filtros del LTD. ¿De acuerdo? Lo que ustedes van a ver aquí cuando lo corran, cuando revisen este código, es que van a primero ver un pre-procesamiento del texto a través del texto inventado. Pero lo que queremos aquí es utilizar las conversiones de los diagramas de persistencia en vectores, para que esos vectores sean filtros en un modelo de aprendizaje de Deep Learning. Es todo lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, a mí lo que me parece interesante es esta conclusión, me parece muy simpática. Eh, Aquí está un modelo típico de procesamiento natural del lenguaje. Miren esta accuracy, no está mal, no está nada mal. Yo diría, hasta cierto sentido, bastante aceptable. Tengan en cuenta que eso es texto inventado. Miren ahora el caso de las estadísticas de la TD, miren la accuracy y miren el efecto score. Yo le digo a un gerente con esas métricas y eso no me sirve para nada. ¿Vale? Pero si yo combino modelos de machine learning tradicionales con ADAS, por ejemplo, de datos, lo que acabo de obtener. Claro, eso es un juguete, por supuesto, eso es un juguete. Pero me pareció simpático que al jugar con esa notación, pero con estas técnicas, cuando combinamos el análisis topológico con el machine learning, la precisión fue absoluta. Es decir, aquello que el machine learning no podía detectar, lo detectó la TDI y viceversa. Aquello que la TDI no era tan fuerte, no era tan capaz, con información del machine learning, pudo completar. Yo creo que es el ejemplo más claro de todo este curso y es el ATD no es un rival que no viene a enfrentar para nada algo tan fuerte como el Deep Learning. El Deep Learning funciona muy bien. Repito, tampoco es la panacea. No va a resolver todo. El Deep Learning tiene problemas abiertos y muy profundos. Tengo un paréntesis, a mí lo que me parece por curioso es que si no quiere garantizar que el modelo aprende, hay que optimizar una función. Esos óptimos vienen garantizados si tienes convexidad. Esas funciones rara vez son convexas y sin embargo convergen. No sé, pero ya hay una magia rara, hay una matemática aún no descubierta, que es justamente la razón por la que los matemáticos queremos meter la cara allí de qué está pasando. Algo está pasando que no hemos detectado. Y hay gente muy fuerte intentando descubrir qué es aquello que garantiza la convergencia a pesar de funciones trimestrales que aparecen en Deep Learning. Pero repito, creo que todo este discurso cierra muy bien
con esta discusión en la cual pues, se ve claramente que este proceso resulta muy, muy conveniente en la combinación entre ATD y Machine Learning. Pero me queda tiempo, porque les quiero mostrar un proyecto que hicieron unos estudiantes míos de un curso de ATD. Los proyectos son proyectos mucho más breves de presentar, de que yo aquí también es bastante corto, pero es simpático porque es un proceso que trabaja con datos reales de la ciudad de Cali. Aquí en este proyecto trabajaron con datos geográficos, bueno, hay otros inputs como hora, dirección, bueno, la dirección que es importantísima, el tipo de multa, en qué consistió el accidente, etc. Aquí hay un ejercicio muy parecido a lo que les comenté al principio. Ellos estaban trabajando con una cantidad de datos bastante alta. Luego el preprocesamiento, porque tenían datos muy sucios. Miren, trabajar con estas cosas en texto es una pesadilla. De hecho, aquí hay un prueba muy interesante abierto, porque miren, les cuento lo que ocurrió. Eran como casi 400.000 datos y al final quedaron como 4.000. Eso está mal. Ah, pero son chicos de pregrado, entonces no, se les perdona. Pero venir y la otra data te cuenta información muy relevante. Ahora, no digo que esté en sociedad, porque hay textos no muy claros que deberían parecer algún patrón identificable. Aquí hay un problema de clasificación, que es tomar el texto y convertirlo en una estructura de texto clasificada que corresponda a, mire, usted tiene que tener una dirección, ubicación, pum. Ese es un problema de procesamiento natural del lenguaje. No es un problema fácil, es el problema retador, empezando por esta dificultad que, bueno, ok. Lo simpático es que ellos montaron la información de las educaciones gráficas sobre un mapa de publicidad en Cali. Los públicos rojos son accidentes que ocurrieron en Cali. Utilizaron, yo no conocía esta base de datos gráfica. Ellos, bueno, ustedes los estudiantes son maravillosos, saben algunas cosas que uno se espera. Después me parece genial de estas nuevas generaciones. Y montaron el famosísimo Peter que es un complejo bastante simple de calcular. Y como los datos son de carácter geográfico y de información gráfica, suelen sugerir en este caso que un Peter podría ser bastante descriptivo. Entonces empezaron a construir filtraciones. Miren acá, estos mapitas van juntando estos complejos. Aquí se ven los complejos montados sobre los datos con diferentes valores de epsilon. Y miren que este ya es un poco más denso, es más difícil detectar huecos, pero aún así hay huecos. Y de hecho, miren lo que ocurre finalmente. Me parece ser que entre 300 y 300 son como puntos un poco extremos, pero ese es el comentario que me parece exquisito y que revela fielmente lo que he intentado transmitir a lo largo de todo este discurso. El ATD debería revelar características simpáticas y miren que efectivamente es el caso. Si ustedes ven, por ejemplo, hay algunos huecos muy relevantes. Miren este hueco. Esta es la base aérea en Cali. No pasa el carro. No, evidentemente no pasa el carro. Entonces, no hay accidentes. Pues esa es una característica muy notable. Yo creo que, bueno, yo les dije que era la base aérea, pero creo que era fácil para ustedes ver esto y decir, aquí pasa algo, es algo importante en la ciudad y es nuestra base aérea. Y se revela topológicamente. Ahora, miren que hay huecos, por ejemplo, en muchos barrios, hay huecos en barrios, algunos de ellos incluso, yo tengo una información más específica que puedo hacer más un poco más, pues, tengo que cargar, hay parques, hay huecos en parques, lo cual era notable, bien. Pero miren lo simpático y es, digamos, una parte bien relevante del trabajo. Por ejemplo, miren que estos huecos sí tienen caracteres. Entonces, hay caracteres, ¿qué caracteres? Incluso en 800 un poco más, abajo de 800, hay carreteras, ya no son barrios, hay carreteras. Esta zona de mi ciudad, debo decir, es por temas históricos y de política pública, mucho mejor condicionada que esta de acá. Aquí los semáforos usualmente funcionan bien, son rutas nuevas, son calles muy bien cuidadas,
Y esta zona de mi ciudad, la Universidad Javeriana queda por acá abajo, más o menos. Esta zona de mi ciudad es una zona alta del culo, por decirlo así. Entonces, yo no quiero ser clasista ni nada, pero parece que la cultura ya es un poco más cercana a la gente. En cambio, Cali creció hace varios años de una manera casi que sin control en todas estas zonas, entonces aquí hay temas de problemáticas sociales muy fuertes, son paros problemáticos bastante fuertes, que es casi toda la mitad de Cali. Pero pueden ir a Cali, me prometo que lo van a disfrutar. Esas zonas son zonas muy complejas, son zonas difíciles, y miren que aquí hay muy pocos huecos. Miren que aquí no hay hueco. Yo conozco esta región de la ciudad, esto está cerca de una base policial. Mira las características cualitativas, pero detectadas topológicamente. En cambio, todos estos barrios, esta gente aquí sale sin casco, sin chaleco, las motos no llevan placa, eso van y pum, y se matan, se estrellan, y esa información está contada con análisis topológico de datos. Es como que ese es un ejemplo, y repito, estos chicos no pasan por un curso de topología, pero un curso de topología muy elemental, un curso de álgebra básica, no fue un curso fuerte de álgebra básica, de álgebra moderna, y sin embargo, mire, clase de cosas que pueden estar haciendo. Un colega le mostró esto al secretario de Infraestructura y Transporte, y el tipo quedó fascinado. Pero esta no es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Y es puede inventar otras cosas. Entonces, siento que como ejemplo final de toda esta discusión, revela la exquisitez del ATD, no como una teoría matemática, que puede parecer a veces un poco excesivamente técnica, sino que hay información viva que puede ser capturada. Y ahora yo me pregunto, eh, imagínense hacer eso sin ATD, descubrir esa información sin ATD, ¿verdad? El camino hacia el machine learning. Bueno, deep learning con un montón de datos para aprender a identificar dónde hay usualmente accidentes, dónde no, clasificar puntos de riesgo. No hicimos el baseline con un modelo de esos, pero podría asegurar que para este caso ese museo es bastante mejor y mucho más económico. Un modelo de deep learning con esa cantidad de datos puede costar al menos 20 minutos en una buena máquina. Ellos lo hicieron en un procesador i7 y se demoró 20 segundos. Ya en términos de herramientas computacionales, el ATD ofrece alternativas bastante eficientes para producir información muy significativa de alto valor al respecto de los datos. Y creo que este ejemplo resume bastante bien toda la discusión que he intentado hacer a lo largo de este curso. Entonces, la moraleja es, venga, anímese a cambiar un poco, que esto puede ser muy interesante, hay cosas chéveres que se pueden hacer, no tengan miedo a la topología. A veces yo sé que puede ser un poco ruda, pero la puedo manejar con tranquilidad si seguimos un camino bien correcto. Es simplificación de repito, pero no cabe la menor duda que desde el punto de vista teórico, si eres un poco más teórico, un poco más ansioso por aspectos formales, no se pierdan la charla de mañana. Si quieren, digamos, ver el horizonte que les puede tener, les aseguro que mañana no van a dormir bien. Bueno, eso era todo. Les agradezco pues, la paciencia. No sé qué estar aquí sentados escuchando estas cosas y conviene no es tan chévere, pero bueno, yo personalmente lo disfruté mucho. Ha sido muy agradable hablar de estas cosas, compartir ese tipo de resultados y pues dejar una semilla. Y bueno, repito lo que dije ayer, que ustedes estén interesados en seguir esta ruta de pregrado, maestría, doctorado. Desde Cali, pues tiene las puertas abiertas. Por acá. Bueno, le interrumpo. Muchas gracias al doctor Carlos Ramírez. Le podemos dar un aplauso. Por favor. El Departamento de Matemática le queríamos agradecer mucho por este curso. Tuvimos más de 80 personas registradas para el curso que asistieron permanentemente. Les invitamos a las personas que no han puesto todavía todos sus nombres y apellidos de enviarnos porque les estamos haciendo sus certificados y les va a llegar a lo largo de estos días. Y queríamos invitarles a todos el día de mañana a su charla
Para aquellas personas que no pueden venir, de igual manera lo vamos a transmitir. Vamos a hacerlo en esta misma sala y están invitados todos. Pero los que puedan venir acá a la Politécnica Nacional, vamos a estar aquí en el edificio 3, en el piso 6, esperando nuevamente la charla del doctor Ramírez. Muchísimas gracias a todos por asistir y a usted, doctor. Gracias. Gracias.